En 1999, casi nadie fuera de Rusia sabía quién era Vladimir Putin. 25 años después, su nombre marca la política europea, la seguridad global y el futuro de uno de los países más grandes del planeta. La pregunta es simple: ¿cómo llega un hombre aparentemente gris, salido del KGB, a convertirse en el centro del poder ruso moderno? Putin nace el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, hoy San Petersburgo. Crece en una ciudad marcada por el trauma del sitio nazi en la Segunda Guerra Mundial, una memoria colectiva que en Rusia pesa muchísimo y que él mismo usa luego para hablar de resistencia nacional. Sus padres eran trabajadores comunes, no viene de una élite política, estudia Derecho en la Universidad de Leningrado y, según ha contado en diferentes ocasiones, desde joven le atrae el mundo de la inteligencia estatal. A mediados de los 70 entra en el KGB. Durante unos 16 años, trabaja como oficial de inteligencia exterior y llega al rango de teniente coronel. No es una figura pública, es un funcionario del sistema soviético. A finales de los 80 lo destinan a Dresde, en la Alemania Oriental, y ahí, en 1989, vive algo que él mismo describe como un punto de quiebre: las protestas que derriban el régimen comunista, la caída del muro y la sensación de que Moscú no responde cuando la estructura soviética se desmorona. Para Putin, ese momento deja una lección obsesiva: un Estado que pierde control se hunde, y el caos es la peor amenaza. En 1991, con la Unión Soviética ya colapsando, deja el KGB y regresa a Leningrado. Entra en política local cerca de Anatoly Sobchak, el alcalde reformista de San Petersburgo. Aquí no destaca por carisma público, sino por eficacia burocrática. Aprende algo clave: cómo se tejen redes de lealtad en un país donde el poder real no siempre está en los discursos, sino en los pasillos. En 1996, Putin se muda a Moscú y escala rápido dentro del gobierno de Boris Yeltsin. Ocupa cargos en la administración presidencial y en 1998, Yeltsin lo nombra director del FSB, el servicio de seguridad que hereda al KGB. Menos de un año después pasa a secretario del Consejo de Seguridad. Es un ascenso meteórico, y muchos en Rusia todavía se preguntan por qué Yeltsin apostó por él. La respuesta más repetida es pragmática. Yeltsin necesitaba a alguien leal para asegurar una transición que protegiera a su círculo en un país agotado por crisis económicas y corrupción. Agosto de 1999. Putin es nombrado primer ministro. Un mes después, Rusia sufre una cadena de atentados con bombas en edificios residenciales. En varias ciudades, mueren más de 300 personas. El gobierno culpa a separatistas chechenos y el país entra en pánico. Putin aparece como el hombre de la respuesta dura, promete perseguir a los responsables hasta el retrete y lanza la Segunda Guerra de Chechenia. Su popularidad se dispara. En apenas meses pasa de ser casi desconocido a figura nacional. Pero aquí empieza uno de los capítulos más oscuros y discutidos de su historia. Aunque la versión oficial atribuye los atentados a terroristas chechenos, algunos periodistas e investigadores han sostenido durante años que hubo elementos sospechosos y han llegado a sugerir una posible implicación de servicios de seguridad, algo que el Estado ruso niega y que nunca ha sido probado de forma concluyente. Lo importante no es darte una teoría cerrada, sino entender el efecto político. El miedo colectivo crea la demanda de orden, y Putin se convierte en sinónimo de ese orden. El 31 de diciembre de 1999, Yeltsin renuncia por sorpresa y nombra a Putin presidente interino. En marzo de 2000, Putin gana las elecciones. Su primera idea fuerza es clara: Rusia no volverá al caos de los 90. Empieza lo que luego se llamará la vertical del poder: recentralizar el Estado, debilitar a gobernadores regionales demasiado independientes y poner bajo control a oligarcas que se habían enriquecido tras la caída soviética. Algunos son cooptados, otros, como Mikhail Jodorkovsky, terminan encarcelados y sirven de ejemplo. Los primeros años 2000 coinciden con precios altos de petróleo y de gas. La economía mejora, suben salarios, Rusia recupera presencia internacional. Para mucha gente, Putin cumple la promesa básica: estabilidad. A cambio, el espacio político se estrecha, medios críticos son comprados o cerrados, partidos opositores pierden margen y el Kremlin refuerza su control sobre la narrativa nacional. Es el pacto tácito de esa etapa: prosperidad y orgullo a cambio de menos pluralismo. En 2008, la Constitución le impide un tercer mandato consecutivo. Putin apoya a Dmitry Medvedev como presidente y él pasa a primer ministro. Es el famoso tándem. En la práctica, muchos analistas consideran que Putin sigue siendo la figura dominante. En esos años, se produce la guerra con Georgia, que muestra a una Rusia dispuesta a usar fuerza militar en su vecindario para defender su influencia. En 2012, Putin vuelve a la presidencia tras una reforma que alarga el mandato a 6 años.
Su retorno desata protestas urbanas inéditas desde los 90. La respuesta del Estado es endurecer leyes sobre manifestación, organizaciones civiles y prensa. Paralelamente, Putin refuerza un discurso conservador y nacionalista. Rusia como civilización aparte, asediada por Occidente, llamada a proteger su soberanía y sus valores. Esa narrativa se vuelve la base de casi todo lo que viene después. 2014 es otro punto de giro. Tras las protestas del Maidán en Ucrania y la caída de un gobierno prorruso, Rusia ocupa y anexa Crimea, y el conflicto se extiende al Donbass con apoyo ruso a fuerzas separatistas. Para el Kremlin, es una reacción defensiva frente a la expansión occidental. Para Ucrania y la mayoría de países, es una violación del derecho internacional. Rusia entra en una fase de sanciones, aislamiento parcial y confrontación abierta con Europa y Estados Unidos. En política interna, Putin asegura su continuidad. En 2020 se aprueban en referéndum enmiendas constitucionales que, entre otras cosas, reinician el contador de mandatos, permitiéndole presentarse de nuevo y, en teoría, seguir hasta 2036. Las autoridades defienden la reforma como estabilidad. Críticos la ven como institucionalización del poder personal. Y llegamos a 2022. Rusia lanza la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero. El Kremlin la llama Operación Militar Especial, con objetivos como desmilitarizar y desnazificar. Ucrania y sus aliados la consideran una guerra de conquista. A día de hoy, el conflicto sigue con Rusia ocupando alrededor de una quinta parte de Ucrania, ofensivas intermitentes, ataques masivos con misiles y drones, y Ucrania golpeando infraestructura rusa a distancia. La guerra redefine la política exterior rusa y también la vida interna del país. Dentro de Rusia, el Estado se militariza más. Hay movilizaciones parciales, control de información sobre la guerra y penas duras para disentir. El gobierno presenta el conflicto como una lucha existencial contra Occidente. Al mismo tiempo, la economía se adapta a una lógica de guerra y sanciones. Aguanta, pero con costos crecientes y dependencia mayor de socios como China. Entonces, ¿quién es Vladimir Vladimirovich Putin en resumen? Para sus partidarios, es el hombre que sacó a Rusia del colapso, restauró orgullo nacional y defendió intereses estratégicos. Para sus críticos, es el arquitecto de un régimen autoritario, con represión interna y una política exterior agresiva que ha llevado a Rusia a una guerra devastadora. Ambas miradas conviven y por eso su figura es tan polarizante. Si juntas toda la historia, se ve un patrón constante. Putin reacciona al miedo al desorden, lo vive en el colapso soviético, lo aprovecha en 1999, lo convierte en doctrina en los 2000 y lo usa como justificación máxima desde 2014 y especialmente desde 2022. Su biografía personal y la biografía de Rusia después de la Unión Soviética se reflejan una en la otra. Y aquí va la pregunta final, la que te dejo para comentarios. ¿Putin es el producto inevitable de una Rusia traumatizada por el caos o es el hombre que decidió que ese trauma sería la llave para gobernar durante décadas?